El Porfiriato. Al morir Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada ocupó la presidencia. Casi al término de su periodo, Tejada se reelige presidente, lo cual causa descontento en Porfirio Díaz, quien se opuso a la reelección de Tejada y se levantan armas para impedirlo. La rebelión inicia en el poblado de Tuxtepec, en el cual proponen que se desconozca a Tejada como presidente de la República. A pesar de la rebelión, Lerdo de Tejada se reelige presidente, pero no dura mucho tiempo, pues su gobierno es debilitado por el descontento de la población que se oponía a la reelección de los presidentes, lo cual provoca que renuncie a la presidencia y abandone el país. Porfirio Díaz es designado presidente interino. Ya estando en el poder, convoca elecciones presidenciales sin permitir que otras personas compitan, presentándose así como candidato único. Así, de esta manera, se convierte en presidente constitucional para gobernar al país. Porfirio Díaz ejerció una dictadura durante 31 años. Tuvo un gobierno oficial, pero los demás fueron reelecciones. Anuló la Constitución y desaparecieron las garantías individuales. Se resintieron la libertad de prensa y la libertad de expresión. Porfirio Díaz otorgó toda clase de inversiones. Vinieron 4 países. Fue invertido en vías férreas, apoyó la industria textil y la economía, teniendo un superávit. Porfirio Díaz, su familia y militares gozaban de muchos privilegios, tenían muchas propiedades, no pagaban impuestos y viajaban mucho. La burguesía se formó por los particulares que compraron las propiedades de la iglesia. La pequeña burguesía eran los maestros y los comerciantes, y tenían buena posición económica. La clase obrera eran maltratados, se les pagaba de 50 centavos a $1 al día. No tenían educación. Campesinos eran casi explotados, se les pagaba de 25 a 50 centavos. El 70% de la población era analfabeta. Se fundó la Universidad Nacional de México. En 1910 su fundador fue Justo Sierra, pero solo fue para las clases ricas. El Porfiriato fue un periodo de cambios importantes al territorio mexicano, principalmente en el ámbito económico debido a la inversión extranjera. México presentaría un crecimiento en gran medida motivado por estas inversiones, que consigo trajeron infraestructura para ferrocarriles y medios de comunicación como el teléfono, el telégrafo y la electricidad. Porfirio Díaz recibiría una administración en quiebra. En consecuencia, se implementó un mayor control de los ingresos, a la vez que se redujeron los gastos públicos. Asimismo, se crearon nuevos impuestos. Gracias a un nuevo préstamo, reestructuraron toda la deuda. En 1894 se registraría un superávit en la economía nacional, como no se había logrado desde la instauración de la República. Una vez logrado el superávit, se pudo invertir en obras públicas y en comunicaciones. Los recursos se emplearon primordialmente en puertos. En suma, en esta etapa México se convirtió en un importante exportador de materias primas, además de que se produjo en el país la primera revolución industrial. Evidentemente, fueron diversos los factores que propiciaron el derrumbe del régimen porfirista. Las inversiones extranjeras alcanzaron un volumen cuantioso en nuestra economía, causando serias consecuencias. Una de ellas fue la grave deformación de la economía. Otra provocó una grave dependencia para continuar con el desarrollo del país. Dicha dependencia logró penetrar en la estructura económica social y creó un condicionamiento. Los principales países que invertían en México eran Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Las principales innovaciones tecnológicas durante el Porfiriato fueron la extensión del sistema ferroviario. Al iniciar la década de los 80 existió un tendido de 852 kilómetros y al iniciar el siguiente siglo este se había extendido a 19.280 kilómetros. La primera línea de diligencias empezó a operar en México con la finalidad de transportar personas y mercancías entre diferentes puntos del país. Los ferrocarriles mejoraron la situación económica de las regiones por donde pasaban. En 1907 surgió la Compañía de Ferrocarriles Nacionales de México. Otra innovación fue la electricidad. También estuvo el automóvil, cuyo primer modelo llegó a México entre 1896 y 1898 y logró la instalación de la industria automotriz. El desarrollo del telégrafo, un sistema de comunicación que utiliza señales eléctricas para transmitir mensajes de texto escritos en código que comunicaba Puebla con la Ciudad de México. Se derrumbaron viejas construcciones para dar paso a nuevas, se introdujo el modernismo, se hizo el Palacio de Bellas Artes y el Monumento a la Revolución. Durante el Porfiriato, la clase obrera, que se componía de obreros, campesinos y trabajadores, vivía bajo condiciones de vida muy severas. Se les prohibían los sindicatos y las huelgas y muchas veces no se les pagaba su salario en efectivo, sino en vales para abastecerse en las tiendas de raya.
Estas tiendas se encontraban junto a las fábricas y haciendas donde trabajaban, y en ellas se encontraba solo lo necesario para el abasto básico de los obreros. Las jornadas de trabajo podían durar hasta 16 horas y los obreros estaban sujetos a malos tratos. Los ciudadanos de la clase obrera no tenían propias viviendas, vivían en lugares que alquilaban a sus jefes o patrones. La clase media se componía por una parte de la sociedad muy pequeña, donde había comerciantes e industriales en poca cantidad, así como burócratas, maestros, profesionales, periodistas y pequeños comerciantes. El descontento, al no haber mejores condiciones de vida, se expresó en muchas maneras, así como la leva, que también fue motivo de gran descontento social, ya que secuestraban hombres por medio de engaños, exponiéndolos a ellos y a sus familias. Entre algunas de las rebeliones más importantes se encuentra la Guerra de Castas en 1847, que duró varias décadas. En 1869 se proclamó el Plan Agrarista en Nayarit, que buscaba la devolución de tierras a los campesinos. En 1870 estalló una rebelión indígena en contra de los abusos en Oaxaca. En 1881 los zapotecas y zoques se rebelaron por el conflicto de las tierras y cargas fiscales contra las autoridades municipales. José María Leiva organizó a los yaquis en 1875 para rebelarse en contra del Estado para defender a los indígenas en contra de las fuerzas federales. Además, existían los bandoleros que eran grupos de hombres que asaltaban en caminos y entradas de pueblos y ciudades. La represión de los movimientos huelguistas mostró una brutalidad absoluta contra los trabajadores y campesinos. Tenían el descontento de una nación que padecía de paz, había un vandolismo extremo y además esta clase media compartía con la alta el hecho de expandir sus industrias a las tierras que pudiesen ser productivas, además que se construyeran o mejoraran las redes de comunicación como el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, la apertura de más puertos, etc. La clase media intelectual era siempre oposición al porfirismo, aunque contradictoria eran los hechos de que la educación había mejorado. Esta educación aumentaba el descontento por el régimen de Díaz, las libertades eran escasas, a veces hasta nulas. Los trabajadores campesinos agrícolas vivían en extrema pobreza. Un enorme contraste de esta época del porfirismo es como la industria avanzaba enormemente. México era productivo, tanto que se perfilaba como la nación más rica de toda Latinoamérica. Pero con tal de que la industria aumentara, era necesario hasta en cierto punto frívolo el de usar a los trabajadores como animales. A los indígenas se les arrebató sus tierras. Las tierras del indígena eran improductivas y cuando se producían, los indígenas obtenían esas riquezas solo para ellos. El gobierno de Díaz se dio la tarea de que las tierras productivas o no productivas mejorasen de situación y con ello el Estado, en control de las riquezas de la nación, podían concentrar esas riquezas para poder repartirlas a comunidades, a caminos, tecnología, comercio, vaya a todo lo que necesitaba México para avanzar. La Iglesia pertenecía al sector de la aristocracia y durante varios años había apoyado a la oposición de los liberales. Por tal motivo eran perseguidos, ya no eran de confianza y la gente había dejado a la Iglesia de un lado. Comunidades indígenas lucharon aguerridamente por conservar sus tierras, su autonomía y su régimen comunal. La respuesta de la dictadura porfiriana fue desarraigar a dichas comunidades de su lugar de origen, trasladando a ciertos de yaquis a Yucatán para hacerlos trabajar en haciendas enequeneras en condiciones de franca esclavitud. En 1906, en Sonora, los obreros de la mina de Cananea estallaron una huelga para exigir mejor salario y condiciones de igualdad respecto de los trabajadores extranjeros. Fueron igualmente reprimidos por órdenes de Díaz, quien tuvo además el apoyo del ejército estadounidense. En 1907, la fábrica de textiles Río Blanco inició una huelga exigiendo mejoras en las condiciones laborales y en el salario. Díaz apoyó a los dueños y reprimió a los obreros de manera brutal y sangrienta. El porfiriato concluye con la Revolución Mexicana, cuya fase duró del 1910 al 1920. Esta revolución fue en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, que ya tenía más de 30 años en el poder. Fue liderada por Francisco I. Madero con su lema: sufragio efectivo, no reelección.